Buenas noches, jóvenes, bienvenidos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Veo que están conectados Jennifer, Lester y Neri. ¿Es correcto? Ok, en el chat estoy ahí confirmando que me está contestando Lester. Muchas gracias, Lester. Pues bienvenidos. Vamos a iniciar, aunque no están todos conectados, pero para respetar la puntualidad de la videoconferencia y poder aprovechar la hora que tenemos para poder compartir los conocimientos, vamos a dar inicio a nuestra segunda videoconferencia sobre el tema del diseño, mejora y análisis de procesos. Y en esta vez vamos a ver cómo levantar la situación actual de la empresa. La semana pasada estuvimos repasando algunos conceptos relacionados con el rediseño de procesos para entender la terminología que se utiliza en esta dinámica. Una vez tengamos clara cuál es la mecánica y la terminología que se utiliza, vamos a aprender en esta hora, tratar de compartir cómo se levanta la situación actual de una empresa. Recordemos que para proceder a hacer un rediseño de procesos o una reingeniería como tal, es importante que tengamos una fotografía de la situación actual de la compañía para poder entrar a analizarla y así proponer los cambios de mejora que la empresa necesita para cumplir con sus metas y objetivos. Entonces, en esta videoconferencia vamos a ver cómo se levanta la situación actual de la empresa. Entonces, primero veamos quiénes participan en esa situación actual. Debemos de tener un equipo de reingeniería o un equipo de rediseño externo. Yo recomiendo que las empresas que van a navegar sobre un proyecto como este consulten o contraten a personas externas que tengan la experiencia para el levantamiento de información y el rediseño. Se recomienda que sea una persona externa, pues tiene un mayor efecto sobre el cambio que la compañía va a enfrentar, entonces es mejor que se haga externamente. Por eso pongo ahí que en este caso van a participar el consultor externo o experto en el rediseño, que pues puede ser una empresa que se contrate, que el costo es bastante elevado, por cierto, o una persona, si la empresa no amerita una compañía como tal, también lo puede hacer una persona individual. El equipo de rediseño externo para el levantamiento de la información. Si es una empresa consultora, pues generalmente la empresa va a asignar un equipo de personas que van a colaborar con el experto o el responsable del proyecto para el levantamiento de la información. A eso me refiero con un equipo de rediseño. También debe participar en el levantamiento de la situación actual el dueño del proceso. Se recuerdan que la semana pasada vimos dentro de la terminología quién era el dueño del proceso, pues debe de estar involucrado en esta primera etapa. No podemos dejar por un lado a los clientes y las entidades externas que participen en el proceso, como por ejemplo proveedores, distribuidores, entes de gobierno, etcétera, que en algún momento dado pueden afectar el flujo de las actividades del proceso. Ok, entonces veamos qué es lo primero que tenemos que hacer. La primera técnica es realizar un levantamiento de procesos a través de un mapeo. ¿A qué me refiero con el mapa de procesos? Básicamente es una representación gráfica de los procesos que están presentes en la compañía y que muestra una relación entre cada uno de ellos, tanto interna como externamente. Proporciona una perspectiva global y transversal de la organización, debido a que el mapa de procesos debe de reflejar todos los procesos de la compañía, tanto sus relaciones de forma vertical y de forma horizontal. Por eso hablamos de una perspectiva transversal de la organización. Y también ayuda a definir las funciones principales de la compañía. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para pues poder realizar un mapa de procesos? Si ya tenemos claro, si ustedes se acuerdan en la administración, cuando estudiamos el segundo paso del proceso,
Estaba leyendo acá en el chat que no me están escuchando, ¿es correcto? Ok, ¿sí me escuchan? Bueno, continuemos. Les decía que cuando estudiábamos el tema de organización de una empresa, nos enseñaron a definir el diseño organizacional, es decir, el organigrama o la estructura que la empresa iba a tener para formar todos los puestos que iban a realizar las diferentes actividades o procesos de la compañía. Si conocimos esta al o mapeo de procesos, lo que estamos haciendo es un organigrama de procesos para que ustedes tengan más clara de qué se trata el mapeo. Es decir, vamos a colocar de manera gráfica los procesos primarios, secundarios y estratégicos de la compañía para poder visualizar todo el negocio en una gráfica llamada mapa de procesos. Como les decía hace un momento, el mapa de procesos cuenta con los 3 tipos de procesos que existen en una empresa, es decir, los procesos estratégicos, los procesos primarios u operativos y los procesos de apoyo. Veamos rápidamente cada uno. Los procesos operativos básicamente son los procesos centrales de la compañía, es decir, los procesos también conocidos como primarios, los cuales afectan directamente la prestación del servicio y por ende la satisfacción de los clientes. Estos procesos están directamente relacionados con la misión de la organización, es decir, con la razón de ser de la empresa, por qué existe la organización, cuál fue la idea o el problema que quiso el dueño o accionista resolver al momento de crear su empresa. Bueno, esa es la misión de la organización. Por lo tanto, los procesos ayudan a cumplir esa misión y producen la rentabilidad del negocio. Dentro de los procesos operativos o primarios podríamos mencionar las compras, la producción, la distribución, las ventas, ¿verdad? La logística, todo lo que tenga que ver con la venta de nuestro producto, desde la producción del mismo hasta la distribución para que lo tenga en sus manos nuestro cliente, ya sea el consumidor final o un distribuidor. Ok, pero también dentro del mapa de procesos ustedes deben de identificar cuáles son los procesos de apoyo. Y con ello me refiero a procesos cuyo objetivo es apoyar el proceso principal. Proporcionan también los recursos para que se puedan desarrollar los procesos primarios y los resultados de estos procesos no son generados directamente por los clientes, sin embargo son fundamentales para que los procesos primarios operen de manera correcta. Es decir, puede ser que a través de estos procesos no realicemos la venta, pero sí nos ayuda a proporcionar todos los recursos que necesita el proceso primario poder realizar cada una de las actividades. Ok. Estoy viendo en el chat que algunos alumnos se están conectando a través de sus celulares, pero no tienen audio. No sé si usted nos puede apoyar en este sentido, Lick. Ok, continuemos entonces. Aquí les puse algunos ejemplos de los procedimientos de apoyo. Están los procedimientos administrativos, que podríamos poner las compras de materia prima, de insumos o contrataciones, porque las compras de materia prima lo vamos a considerar como un proceso primario. Ok, otro de los procesos de apoyo son los procesos contables. Aquí les ponía algunos ejemplos, como por ejemplo la emisión de cheques, la gestión de retenciones o exenciones fiscales, la generación de informes contables, es decir, los estados financieros, el control de cajas chicas, ¿verdad? Los préstamos, todo lo que tenga que ver con el área financiera es un proceso de apoyo. El área de recursos humanos también es un proceso de apoyo, dentro de los cuales podemos mencionar el reclutamiento, selección y contratación de personal,
la desvinculación, la evaluación del desempeño. Es decir, estos procesos, aunque no generan directamente la venta, son muy importantes en la organización porque ayudan a que los procesos primarios se desarrollen correctamente. Si nosotros no contamos con un departamento de recursos humanos que nos provea personal altamente calificado, comprometido con la organización, alineado a los valores de la empresa, pues va a ser difícil que logremos las metas y los objetivos planteados. Si el área de finanzas o contabilidad no cuenta con los controles necesarios para asegurar que los recursos financieros de la compañía estén pues enfocados a la actividad que la compañía ha designado y que no se vayan a ningún otro lado, pues también vamos a tener problemas. Por lo tanto, los procesos de apoyo, aunque pues son secundarios, no dejan de ser importantes en la organización. Y los procesos estratégicos son aquellos procesos que gestionan la relación de la organización con su entorno, apoyan la toma de decisiones de planificación y desarrollo organizacional, y en ellos se establecen políticas y estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Básicamente, en los procesos estratégicos estoy hablando de la planeación estratégica. Algunos en las compañías en las que trabajan, que por cierto leí los comentarios del primer foro que estuvieron compartiendo y me parece muy interesante, las empresas donde cada uno de ustedes labora, algunas de ellas ya han podido experimentar qué es y de hecho han de ejecutar planeaciones estratégicas. Bueno, estos son procesos estratégicos que dentro del mapeo de procesos están ubicados en la parte superior del mapa de procesos, ¿verdad? Porque es toda la base. A raíz de las estrategias, la empresa empieza a realizar sus actividades. La estrategia dicta el curso de acción de la organización, por lo tanto, dentro del proceso debe de ser uno de los primeros que aparezca, ¿verdad? El proceso estratégico. Ok. Hasta el momento, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Se les está quedando claro? ¿Me están escuchando para poder continuar? Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Qué pena, no te logré escuchar. No sé si fue Valesca la que me habló, pero no escuché, Valesca, tu participación. O por el chat me pueden, por ejemplo, Jennifer me está mandando a decir acá en el chat que sí me escucha. Las otras personas quisiera saber si me están escuchando para poder continuar y saber si tienen alguna pregunta del primer paso que debemos de hacer para el levantamiento de la situación actual, que de hecho esta fase de esta videoconferencia les va a servir mucho para la elaboración de su proyecto final. Entonces es importante que tengan claro lo que yo les estoy explicando aquí para que no vayan a tener ningún problema a la hora de desarrollar su proyecto. Ok, me dicen por acá que ya me están escuchando. Les comentaba que es importante que podamos tener claro estos conceptos porque les va a servir para desarrollar su proyecto final. También les comentaba en el chat del WhatsApp que si no nos diera hoy tiempo de resolver alguna duda que tuvieran del proyecto, sin ninguna pena me pueden escribir a través del foro o a través del chat y yo con mucho gusto les aclaro las dudas que puedan tener para elaborar su proyecto. Ok, entonces continuemos. Es bien importante que para estar seguros que lo que estamos analizando y lo que estamos considerando como parte del mapeo de procesos de la compañía, si es un proceso, tengamos claro que todo proceso debe tener un inicio, ¿verdad? Es decir, inicia por una serie de actividades o tareas, debe de tener un proceso como tal, es decir, una conversión. Perdón, ¿me hablan? Ok, les decía que para estar seguros que si estamos considerando un proceso como tal, debemos de tener claro que todo proceso tiene un inicio y tiene un fin,
Y para llegar a ese fin, necesita una serie de actividades que en el trayecto deben de transformarse para poder al final ofrecer un producto final que va a satisfacer la necesidad de un cliente, que es este proceso que les estoy explicando en esta gráfica. Es decir, todo proceso tiene un inicio, una conversión de actividades en el proceso que dentro de la trayectoria pueden sufrir procesos de conversión para tener al final un producto que va a satisfacer la necesidad de un cliente. Si identificamos que el proceso sí sigue estos pasos, entonces estamos bien en la línea de identificar que es un proceso. Ok. Otra de las cosas que tenemos que tener claras es que para estar seguros de que estamos hablando de un proceso, requerimos conocer 5 puntos específicos al momento de analizar la situación actual de la compañía. Primero necesitamos identificar los productos y los clientes del proceso, es decir, cuáles son los productos que el proceso genera al final de su trayectoria y a qué clientes son los que satisface ese producto. Debemos también de conocer cómo están organizados los procesos actualmente, cómo están fragmentados esos procesos, quiénes son los dueños del proceso y cuáles son los paradigmas que esos procesos pueden estar enfrentando en la actualidad y que en algún momento pueden interrumpir la evolución del proceso y por lo tanto requieren de un cambio o un rediseño. Para poder analizar estos 5 puntos que les acabo de explicar ahorita, vamos a hacer una serie de preguntas que nos van a ayudar a responder cada uno de los puntos. Entonces veamos. Si quiero saber cuál es el producto y el cliente al que el proceso beneficia, ¿qué preguntas me voy a hacer? ¿Cuál es el producto o servicio del proceso? ¿Quién es el cliente del proceso? ¿Es un cliente interno o es un cliente externo a la empresa? ¿Cuándo o cómo se inicia el proceso? ¿Y dónde termina? ¿Termina dentro o fuera de la organización? Con estas 4 preguntas yo puedo identificar qué es lo que produce el proceso, cuál es su resultado final, es decir, cuál es su producto, y también puedo identificar quiénes son sus clientes. Los clientes pueden ser internos o externos. Y también tengo que identificar dónde inicia y dónde termina el proceso. Es decir, básicamente la gráfica que vimos anteriormente. Pero también necesito saber cómo están organizados actualmente los procesos. Es decir, están organizados por departamento, están organizados por funciones, están organizados por centros de tecnología o conocimiento, están organizados por continuidad de flujo. Esto básicamente lo va a determinar la estructura organizacional de la compañía, es decir, cómo la empresa agrupa las diferentes actividades para lograr sus objetivos. Si ustedes analizan cómo la compañía agrupa sus funciones, van a poder determinar si los procesos están agrupados por departamento, están agrupados de manera funcional, de manera tecnológica o por negocio o conocimiento, o mantienen un flujo continuo donde intervienen todas las etapas del proceso. Es bien importante que entendamos cómo están actualmente organizados los procesos. La tercera cosa nos decía que necesitamos también saber si los procesos están fragmentados. ¿Cómo están fragmentados? Es decir, ¿qué preguntas me puedo hacer para ayudarme a entender si están o no fragmentados mis procesos? Para programar las actividades de los departamentos, ¿se depende únicamente de ellos o dependo de alguien más en la organización? ¿Las prioridades en los departamentos son exclusivas de cada uno de ellos o depende de las prioridades de otros departamentos? Cuando se han optimizado las actividades, ¿con qué visión se hace? ¿Se hace con una visión de estructura individual o se hace grupal? ¿Me están escuchando? Ok.
Entonces les decía que esta tercera esquema de preguntas lo que me ayuda es a identificar si los procesos están divididos o están fragmentados por departamentos o por áreas o tienen una relación interdepartamental entre cada uno de ellos, lo cual también es importante definir en la situación actual. Luego vamos a definir quiénes son los dueños de los procesos, es decir, quién es el responsable del flujo constante y permanente de los insumos del proceso. Si es una proceso, esos insumos para que empiece a correr el flujo de actividad. Si ocurriese un paro en la operación del proceso, ¿quién es en realidad responsable? Una persona en realidad que pueda determinar el estatus en el que se encuentra un producto dentro de la empresa o la organización. Si con esta serie de preguntas, yo si es un departamento como tal, si es un puesto, si es un conjunto de personas, entonces ahí me permito identificar los dueños de los procesos. Y la quinta pregunta que debemos de hacernos al momento de analizar la situación actual es cuáles son los paradigmas que los procesos enfrentan en la actualidad. Es decir, ¿qué es un paradigma? Es un pensamiento, es una condición actual que me interrumpe el desarrollo o la productividad de cierta actividad en la organización, porque ya tengo fija en mi mente una manera de pensar o de actuar. Entonces, ese es un paradigma que me evita observar diferentes situaciones o diferentes alternativas para resolver un problema. Y casi siempre los procesos se ven influenciados por estos pensamientos o paradigmas que en algún momento frustran el cambio. Entonces me puedo preguntar, ¿por qué se ha partido el proceso? ¿Por qué el proceso no fluye como tal? Hay algo que lo interrumpe. ¿Cuáles son las dificultades para organizar los procesos en forma integral o completa? ¿Por qué el proceso no puede fluir? ¿Por qué no continúa con efectividad y eficiencia y oportunidad? Cuando yo me haga estas preguntas, voy a identificar cuáles son los paradigmas que están enfrentando los procesos. Es decir, viejas costumbres, viejas ideologías, viejas tecnologías que en algún momento dado me frenan el desarrollo. Entonces es importante identificar cuáles son esos paradigmas para poderlos eliminar, porque si no, no vamos a poder llegar al objetivo, que es lograr cambiar aquellos procesos que la compañía necesita para cumplir sus metas o objetivos. Ok, antes de entrar a la simbología, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Lo tienen claro? Antes de continuar, quisiera por favor, ya sea a través del chat o oralmente, que me contaran si tienen alguna duda o está todo claro con lo que hemos visto hasta el momento, señores. Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Necesito una retroalimentación. Ok, ya me contesta Nancy que está todo claro, Lester también, muchas gracias. Ok, por lo menos ya con 2 personas que me contesten ya me quedo yo un poco más tranquila de que me están entendiendo. Isaac también, muchas gracias por contestar. Excelente, entonces continuemos. Dentro del material que yo les compartí en la unidad número 2, ustedes pudieron estudiar que las empresas que levantan procesos o situaciones actuales o realizan reingenierías, lo hacen muchas veces a través de simbologías. Y aquí les puse los 5 símbolos que son los más comunes que se utilizan en estos procesos de cambio. ¿Cuáles son esos símbolos?
El círculo que indica la operación, es decir, aquellos pasos principales de los procedimientos que están identificados en el diagrama, que más adelante los vamos a ver. La flecha que indica transporte, todo aquello que indique un movimiento de trabajadores, de material, de equipo, de información, se indica a través de una flecha. El cuadrado que implica una inspección, es decir, un control de calidad. El triángulo inverso que implica un almacenaje o que indica pues un almacenaje controlado de mercadería, de información. Y luego la D, que puede ser una detención o una demora, ya sea que se retiene un objeto, de modo que se pueda hacer algo mientras que ese objeto está detenido, o una demora que implica una secuencia detenida del proceso. Estos son básicamente los 5 símbolos que ustedes pueden identificar. Sin embargo, cuando las empresas hacen un levantamiento de la situación actual, es muy raro que se utilicen todos los símbolos. La mayoría utiliza el símbolo de operación, ¿verdad? Que básicamente es el primero que vimos, y el de inspección. Entonces, yo aquí les puse un ejemplo de los 3 tipos de procesos que ustedes pueden levantar para poder comprender o conocer la situación actual de una compañía. El primero es el diagrama de flujo, el cual, como su palabra lo indica, grafica o diagrama el proceso interviniendo los diferentes departamentos o puestos que intervienen en un proceso para llegar a concluir un producto que va a satisfacer la necesidad de un cliente. Por ejemplo, en este proceso que les puse de una empresa dental en Guatemala, interviene el departamento de laboratorio, interviene el médico, interviene el paciente, que en este caso es el cliente, e interviene la recepcionista, ¿verdad? Entonces es un proceso en el cual se establece una cita para iniciar un proceso dental. Entonces yo puedo diagramar un proceso a través de un diagrama de flujo, donde voy a indicar en cada cuadro las actividades que intervienen en cada departamento, y ahí puedo de una vez ejemplificar la relación que tiene un puesto con otro, ¿verdad? Las condicionantes que existen, si hay autorizaciones, si hay condiciones que cumplir antes de pasar al siguiente paso, se pueden diagramar en el flujo de proceso. Esto es muy utilizado a nivel de levantamiento de situación actual, e inclusive se utiliza en la propuesta, que lo vamos a ver la otra semana, el diagrama de flujo. Sin embargo, para hacer un levantamiento de la situación actual a través de esta herramienta se requiere de experiencia. Es decir, la persona que va a hacer el levantamiento debe de tener práctica para poder levantar la información a través de un diagrama de flujo. Si no, sucede que se le va información importante que no pudo captar en el flujo y que al final le va a hacer falta al momento de analizar la situación para poder sugerir una propuesta de mejora. Entonces es importante que las personas que vayan a utilizar el diagrama de flujo lo conozcan y lo hayan utilizado con anterioridad para que no se les dificulte el levantamiento de la información, porque la idea es que sea una herramienta práctica, porque como vamos a estar entrevistando a la gente para levantar la información actual, pues yo necesito rapidez y efectividad en la entrevista para no quitarle mucho tiempo a la persona que me está dando información. Entonces sí es bien importante que tengamos la habilidad de utilizar este formato de diagrama de flujo. El otro formato que se utiliza es el diagrama descriptivo, que en este diagrama lo que se grafica es básicamente la actividad a través de la diagramación que les mostré hace un momento, el responsable, la descripción de la actividad como tal en la columna número 3, luego el tiempo de ejecución, si agrega valor o no y si es necesaria o no la actividad. Este formato pues
en algún momento también sirve, se puede combinar ambos o se puede utilizar solo este. Yo soy de la idea de que se combinen los tres tipos de levantamiento de información. Y el tercero es este, que es el proceso narrativo, que como su palabra lo indica, lo que hace es narrar el proceso de manera redactada. Incluye el objetivo del proceso, el alcance, las definiciones que se van a utilizar en el proceso, los pasos del proceso y los KPIs o indicadores de medición del proceso. En el material que les compartí de la unidad 2, ustedes van a poder ver con más claridad estos tres tipos de levantamiento de información, tanto el narrativo como el descriptivo y el diagrama de flujo, ¿verdad? Pueden utilizarse cualquiera de los tres o combinarse las tres herramientas que para mi gusto pues son bastante efectivas en el levantamiento de información. Lo importante es familiarizarse con ellos para que al momento de estar enfrente de las personas que nos van a proporcionar la información, no me ponga yo nerviosa y no sepa dónde anotar, qué flecha seguir y ahora qué continuidad, sino mejor lo escribo todo narrado y luego lo puedo pasar a un flujo, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la experiencia que tengan los expertos en rediseño o reingeniería, cómo decían levantar la información. Ok, los procesos generalmente, al momento de que ustedes los levanten, se van a dar cuenta que cuentan con tres tipos de actividades. Actividades que le van a agregar valor al proceso, actividades de traspaso y actividades de control. Las tres son importantes porque las actividades que agregan valor, pues básicamente son importantes para el cliente. Recordemos que cuando hablamos de valor agregado estamos hablando de lo que es importante desde la perspectiva del cliente o el usuario del proceso. Las actividades del traspaso, que son aquellas actividades que mueven el flujo de trabajo a través de diferentes departamentos, unidades dentro de la misma organización, si fuera corporativo el negocio. Y la actividad de control son las que crean en su mayor parte el control en los traspasos, ¿verdad? O los indicadores de medición, donde yo sé que hay un punto álgido en el proceso que debo de controlar para que no se me desvíe el resultado. Entonces, debemos de identificar los tres tipos de actividad, las que agregan valor, las de traspaso y las de control. No necesariamente van a existir las tres en todos los procesos, ¿verdad? En la mayoría sí, pero hay algunas actividades que tal vez no tienen actividades de control, ¿verdad? Y hay algunas que sí. Ok. Les mencionaba hace un momento que en las actividades de control o KPIs, los procesos deben de ser medidos para poder analizar qué tanto necesitamos rediseñarlos. Medidos en 4 sentidos básicamente. En cuanto a los recursos que el proceso utiliza actualmente, recursos monetarios, financieros, humanos, tecnológicos, ¿verdad? Todo tipo de recursos que el proceso necesita, el costo que implica la ejecución del proceso, la calidad del producto que el proceso al final genera. Recordemos que como un proceso tiene que generar un producto final, bueno, ¿cómo es esa calidad? ¿Es buena, es regular, es mala? Y el tiempo de ejecución del proceso. Este último indicador es muy importante en la reingeniería porque casi todos los que hacemos reingeniería de procesos vamos tras este KPI. En la medida en que yo logre disminuir o reducir el tiempo del ciclo del proceso, voy a lograr liberar algunos recursos, reducir costos, mejorar la calidad y por ende lograr mayor efectividad para la empresa y para los clientes. Es decir, el tiempo de ciclo es la cantidad total que yo requiero para completar el proceso. Deben incluir en ese análisis el tiempo en trasladar documentos, el tiempo de espera, el tiempo de almacenaje, el tiempo de revisión, el tiempo de repetir un trabajo, el tiempo de firmas, ¿sí? Dentro de este análisis de tiempo, yo debo de considerar todos los aspectos que van a hacer que el proceso sea más tardío o más efectivo. La idea es que al momento en que yo rediseñe, yo logre comparar cuánto se tardaba mi proceso en la situación actual y cuánto se tarda en el proceso rediseñado. La idea es que haya reducido el tiempo.
Por lo tanto, es un indicador bien importante que tengo que tener claro que debo de mejorar en el proceso de reingeniería. Antes de entrar a hablar de la cadena de valor, ¿todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Me están entendiendo lo que estamos compartiendo? Están muy calladitos la noche de hoy, no me están escuchando. ¿Está claro todo? Ok, gracias Ricardo por tu respuesta. Vemos, otro de los temas importantes, Neri también, todo bien, muchas gracias Neri. Otro de los temas importantes en el rediseño de procesos es considerar que todos los procesos de la compañía deben de agregar valor y por lo tanto una de las herramientas de análisis para este aspecto es la famosa cadena de valor. Es una herramienta de análisis cuyo objetivo es maximizar la creación de valor para mis clientes sin sacrificar la calidad de los productos y servicios proporcionados, logrando minimizar los costos de operación que implica X o Y proceso dentro de la empresa. También ayuda a determinar las actividades o el core business de la compañía y las competencias distintivas de la empresa para generar una ventaja competitiva sustentable en el tiempo versus la competencia. Recuérdense que hoy en día los clientes nos buscan no solo porque les proporcionamos un servicio de calidad, un precio competitivo, les damos un excelente servicio, sino que nos deben de buscar por algo más, algo incopiable, insustituible, que solo nuestra empresa se los da. Eso es importante para que el cliente decida quedarse con nosotros y no irse con la competencia. Y a esto le llamamos core competence o ventaja competitiva, ¿verdad? La empresa debe de identificar para qué soy bueno, qué no me puede copiar la competencia que solo yo se lo voy a dar a mi cliente. Y eso agrega valor. La cadena de valor de una empresa debe estar enlazada, y esto es algo muy importante, con el valor de los proveedores, distribuidores y clientes. Es decir, deberíamos de tener una sola cadena de valor como socios estratégicos de tal manera que exista una red de información única que nos permita ser mucho más competitivos en la industria. Si yo comparto los mismos valores con mis clientes, con mis proveedores, con mis empleados, pues voy a ser más fuerte, más sólido y por lo tanto va a ser más difícil que la competencia trate de derrotarme, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí les puse que no se ve muy bien porque no logré bajar otra cadena de valor más clara, pero creo que se lee. La cadena de valor básicamente lo que ejemplifica es las actividades primarias de la empresa que ya habíamos analizado anteriormente, que son todos aquellos procesos primarios en los cuales se genera la rentabilidad de la compañía. Hablamos de compras de materia prima, producción, logística, ventas, marketing, ¿verdad? Entregas, servicio postventa, todo aquello que tiene que ver básicamente con el cliente. De alguna manera, yo me apoyo con las actividades que también me generan valor, como lo hablamos, el recurso humano, la tecnología, la infraestructura de la organización, el aprovisionamiento. Aquí hay un ejemplo, yo puedo identificar dentro de mi cadena de valor otras actividades de apoyo que no necesariamente son las que están aquí ejemplificadas. ¿Y qué margen me deja esto para la utilidad de la empresa? ¿Verdad? Entonces, básicamente así es como se estructura una cadena de valor que yo tengo que identificar, porque si dentro de esta cadena de valor considero todos los procesos, todos los que van a estar representados ahí, deberían de agregar valor para mis clientes y por ende para mi empresa y para mis empleados. Y considerando esto, para yo determinar la cadena de valor de la compañía, debo de considerar tanto los aspectos internos como los aspectos externos. Los aspectos internos, hablando básicamente con la empresa, la tecnología con que la empresa cuenta, sus sistemas, básicamente, cómo es su gente, su cultura, los valores,
las políticas que mueven el comportamiento del personal y cuáles son sus procesos. Por lo tanto, dentro de la cadena de valor, yo no solo identifico los procesos, identifico todo lo que en algún momento impacta el desarrollo de mi empresa. Son la estructura organizacional, la tecnología y los procesos. Y también tengo que considerar los aspectos externos, mis mercados, mi competencia y mis clientes, y al mismo tiempo mis productos y servicios. Entonces, al considerar todos estos elementos, yo puedo establecer mi cadena de valor. ¿Dudas o preguntas de ¿no? Esta cadena de valor o se puede implementar la cadena de valor en una empresa, y yo les compartía una interacción para ver el tema. Ustedes eran que importante identificar la cadena de valor, no la vayan a confundir con el mapa de procesos. Recuérdense que en el mapa de procesos solo estamos incluyendo los procesos primarios y secundarios y estratégicos de la compañía. En la cadena de valor estamos incluyendo aspectos internos y externos, como veíamos anteriormente, y dentro de los aspectos externos están mis clientes, mi producto, mi servicio, considerando también internamente que tengo que analizar cómo es la tecnología de la empresa, se agrega valor o no, cómo es la estructura de la organización, cómo es la gente, sus valores y sus principios. Por lo tanto, la cadena de valor es mucho más amplia que el mapeo de procesos. Pero es importante porque al final yo les pongo aquí, ¿qué es lo que finalmente agrega valor? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el valor va a estar determinado por aquella operación que aporta algo en función de la escala de valores en el producto desde la perspectiva del cliente. Es decir, yo puedo pensar que mi compañía proporciona un excelente servicio, que somos rápidos, que entregamos un producto de calidad, que damos un excelente servicio postventa, pero ¿qué piensa mi cliente? ¿Pensará lo mismo que lo que pienso yo como director, como empresario, como empleado? Al final lo que me tiene que importar es lo que piensa el cliente, ¿sí? La perspectiva de mi cliente, porque el valor quien lo mide debe de ser él, porque al final es el que recibe el producto. Entonces, en la medida en que yo tengo claro cuánto valor agrego a la escala de necesidades de mi cliente, voy a saber si necesito mejorar algunas cosas de mi producto o servicio o no. ¿Vale? Entonces es bien importante tener eso claro. Aquí les puse algunas de las actividades que para mí no agregan valor para el cliente y que a veces pues son necesarias en un cortar, preparar, mover, buscar, acumular, recuperar, chequear, revisar, aprobar, copiar, editar, archivar, guardar, inspeccionar. Muchas veces las compañías se ven envueltas en este tipo de actividades que al final hacen ineficiente el proceso, lo hacen tardío, lo hacen y no le estamos agregando ningún valor para el cliente, y dentro del pie de mis procesos ocupan un gran porcentaje del pastel, y al final las actividades que agregan valor son las mínimas. Entonces el reto es revertir esta situación y que el pie sea al revés, que donde dice no valor agregado, diga valor agregado, y que lo mínimo que hagamos en la compañía sea lo que no agrega valor para el cliente. Es decir, tal vez agrega valor nosotros internamente porque nos ayuda a controlar, a inspeccionar, a mejorar la calidad,
¿verdad? Entonces siempre debo preguntar, ¿esta actividad le agrega valor al cliente? Y si no, la puedo disminuir, la puedo eliminar, la puedo hacer más rápido. Muchas veces o afectados porque somos tardíos, porque no tenemos firma, porque hay de copias, porque no tenemos la disposición para entrega, esto es al cliente. Por lo tanto, debo de evaluar, así como estas actividades básicas o sencillas no agregan valor, pueden haber otras que son importantes para nosotros, pero que para el cliente al final le viene igual si la hago o la quito, ¿verdad? Si para el cliente no es importante. Entonces, debemos de tener claro que cuando hablamos de agregar valor, es 100% orientado al cliente, no a la empresa. Y lo último, aquí me preguntan, licenciada, al final básicamente se agrega valor al producto o servicio que se le proporciona al cliente. Bueno, obviamente cuando le agregamos valor al producto o servicio que le proporciono a mi cliente, estoy agregándole calidad, rapidez, una buena atención, pero cuando yo hablo de agregar valor es orientado a las necesidades del cliente. Tengo que identificar qué es lo que el cliente espera de mi compañía. ¿Espera un buen precio? ¿Espera calidad? ¿Espera una entrega rápida? ¿Espera un servicio postventa? ¿Qué es lo que espera mi cliente? Entonces, en base a esas necesidades, yo ahí voy a orientar el valor que le voy a agregar a mi producto o a mi servicio. Es decir, si el cliente espera rapidez, yo tengo que optimizar los tiempos y ver cómo hago para entregarle a mi cliente más rápido, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el valor siempre debe de ir orientado a la necesidad del cliente y por lo tanto es importante que yo busque mecanismos para identificar cuáles son esas necesidades que el cliente tiene. Y recuerden que no son las mismas para todos los clientes. Unos clientes pueden tener unas necesidades, otros pueden tener otras dentro de una misma empresa. Entonces es importante conocer las necesidades de todos los clientes. Yo les ponía acá que al momento de rediseñar un proceso es fundamental entender antes de analizar. Esta primera fase en la cual vamos a levantar la situación actual de la empresa es básica, es vital, porque de aquí depende que yo entienda bien la situación para hacer una propuesta enriquecedora para la empresa, una propuesta viable para la organización, una propuesta de beneficio para mis clientes, para mis empleados y para el empresario. Si yo levanto información incorrecta, información incompleta, información falsa, porque no tengo la capacidad de extraer toda la información, el análisis y la propuesta van a ser malas, van a ser débiles, van a ser inadaptadas al mercado, a la empresa, a los clientes, a los empleados. Entonces, por eso les ponía aquí, señores, es bien importante que se tomen el tiempo para levantar la situación actual de la compañía, porque de ahí depende el análisis que ustedes vayan a hacer y la propuesta que vayan a presentar, la efectividad que esa propuesta tenga. En la medida en que yo entienda lo que me están diciendo, los pasos que sigue cada proceso, las trabas que tiene cada empleado, los puntos de vista de cada uno, yo voy a poder hacer una propuesta muchísimo más enriquecedora para todos. Entonces, antes de analizar, debo de entender. Y para entender, básicamente, la clave está en hacer una buena entrevista, ¿verdad? Lograr introducirnos hasta lo más profundo del proceso y bajar hasta el último nivel para poder captar de la fuente primaria toda la información. Es decir, si necesito viajar con la gente, irme de infiltrado, lo que sea, lo voy a hacer para obtener información. Lo que sea que esté dentro de los parámetros correctos, por supuesto, ¿verdad? Aquí me mencionan, a nosotros varios clientes nos realizan auditorías y con base a eso en algunas ocasiones nos solicitan algunos cambios. Excelente, eso implica que para nosotros es importante lo que el cliente piensa, ¿verdad? Y si yo me someto a una auditoría por parte de mis clientes, eso quiere decir que estoy dispuesto a aceptar todas aquellas mejoras que el cliente pueda necesitar y que me dice, mire, al final yo quiero que ustedes me resuelvan
desde este punto de vista. Entonces, excelente, me parece una muy buena estrategia que los clientes los auditen, ¿no? Porque recuérdense, el valor se agrega desde el punto de vista del cliente. Debemos de empezar el rediseño con un fin en mente. ¿A qué me refiero con esto? Yo les decía al principio de la videoconferencia que es básico e importante el apoyo de la dirección, es decir, de la junta directiva, de los socios, de los gerentes, de los dueños del negocio, para echar a andar un proyecto como estos. Desde ese punto de vista es importante que el equipo ejecutivo, el ápice estratégico de la empresa, tengan claro cuál es el fin de un proyecto de rediseño, de reingeniería. ¿Qué quieren lograr? ¿Quieren reducir costos? ¿Quieren ampliar su mercado? ¿Quieren mejorar la satisfacción de sus clientes? ¿Quieren mejorar las ventas? ¿Qué quieren hacer? Desde ese punto de vista va a ser mucho más fácil que yo oriente el rediseño hacia ese objetivo, pero si yo empiezo un proceso de rediseño con los ojos cerrados ya donde me lleve, pues por suerte y obra y gracia del Espíritu Santo me llevará al camino correcto, pero puede ser que no, ¿verdad? Entonces, para evitar ese desvío y ese riesgo, yo tengo que empezar con un fin en mente, con un objetivo claro, ¿sí? Y para ello debo de planificar el proceso de rediseño, para que a mí me quede claro qué es lo que tengo que lograr al final del camino. Tomar una actitud de revisita. Yo les decía al principio, tienen que entender con claridad lo que está pasando actualmente en la empresa y muchas veces eso implica volver a llegar a la gente, volver a acudir al personal. Quiero volver a ver el proceso, necesito entrevistar nuevamente a esta persona. Bueno, si usted requiere llegar 2, 3 veces a la empresa y observar el proceso, hágalo antes de emitir un juicio equivocado. Negarse a mantener antiguos vicios es importante, es decir, yo me niego a que la situación se siga haciendo como se está haciendo hasta ahora. Si yo quito ese paradigma de mi mente y digo, yo estoy dispuesta y abierta a que las cosas se den de manera diferente y se hagan de manera distinta, pues va a ser mucho más fácil aceptar el cambio, ¿verdad? Por lo tanto, me tengo que negar a mantener esos antiguos vicios llamados paradigmas y tomar como punto de partida al cliente, que era lo que hablábamos hace un momento. Recuérdense que todos estos procesos como objetivo principal deberían de tener la satisfacción de nuestros clientes. Si nuestros clientes son satisfechos, son fieles, son leales a la compañía, eso se va a traducir en rentabilidad y utilidades para la empresa y debería de traducirse en mejores condiciones laborales y salariales para los colaboradores y empleados de la compañía. Por lo tanto, si yo enfoco mis esfuerzos a mis clientes, todos ganamos. Gana la empresa, ganan los empleados y ganan los clientes, ¿verdad? Entonces, el enfoque debe de ser siempre clientes. Ok, jóvenes, hasta aquí me quedo con la exposición de hoy. Quisiera escuchar algún comentario en los últimos 7 minutos que tenemos, alguna duda, algún aporte que quisieran hacer. ¿Les quedó claro cómo levantar la información actual de la compañía? Ok, jóvenes, ¿alguien más que quisiera comentar algo, ya sea a través del chat o verbalmente de la videoconferencia? ¿Les quedó claro? ¿No tienen ninguna duda, ningún aporte, algún comentario, alguna experiencia que quisieran compartir con sus compañeros en los últimos 5 minutos? Muchas gracias, Jennifer. Estoy acá leyendo que está todo claro. ¿Alguien más que quisiera compartir algo, jóvenes? ¿Ninguna duda? Los invito entonces que participen, por favor. Las diapositivas ya están compartidas en el GES, Lester. Tú ya puedes entrar ahí y ver las diapositivas. De todas maneras lo voy a chequear, tal vez no lo han subido, pero ahí van a estar. Y también la videoconferencia de hoy la vamos a subir próximamente para que ustedes tengan mi explicación.
les invito por favor a que participen en el foro de la unidad 2. Yo ya terminé de contestarles todos los comentarios y voy a iniciar a revisar la unidad del foro de la unidad 2. Acá me pregunta Isaac, ¿algún diagrama o formato para levantar la situación actual, Isaac? Ok, básicamente lo que puedes utilizar son los 3 diagramas que yo les explicaba aquí en la videoconferencia. El diagrama de flujo, el diagrama narrativo y el diagrama descriptivo. Básicamente son las 3 herramientas que se utilizan para levantar la situación actual, Isaac. Ok, ¿alguna otra duda que tuvieran, señores? Sí, Lester, dime, nosotros los clientes. No te entiendo tu pregunta. Ok, los clientes les han pedido que se cuide más el medio ambiente. ¿Por qué, Lester? Ah, sí, sí. Sí, yo lo leí en la videoconferencia que habían creado una planta de reciclado. Me parece muy interesante. De hecho, muchos comentaron ahí que hoy en día, por los temas de el cuidado del medio ambiente, todo lo que es biodegradable, lo orgánico, pues muchas personas se han orientado al cuidado del medio ambiente y me parece una estrategia excelente, Lester. De hecho, si ustedes son una industria de plástico, pues es vital que ustedes tomen en cuenta una estrategia de esta naturaleza, ¿verdad? Yo creo que sí es muy importante que lo tengan como parte de un con Mapeo. Ok, jóvenes, ¿algo más que quisieran comentar? Estrategias de sostenibilidad, ok, excelente. Yo creo que tal vez en la conferencia o videoconferencia número 3 es más fácil que podamos hablar a través de los micrófonos porque por escrito cuesta un poco más interactuar. Pero excelente, los felicito a las personas que estuvieron participando. De hecho, comentarles que pues las videoconferencias tienen un punteo importante, entonces es importante su participación para no perder los puntos, ¿verdad? Pues bueno, me complace haberles podido transmitir mi experiencia en este tema. Cualquier duda que tengan, no tengan ninguna pena en escribirme al chat del WhatsApp o a través de los foros, yo voy a estar pendiente de leerlos.